Muy buenas tardes, queridos hermanos. Realmente me tocó el tiempo más difícil porque ya toca el almuerzo. Me preguntaron cuánto tiempo tenía y creo que tendré que ser lo más sucinto posible. Hay aspectos que, entendiendo el marco de referencia en el que estamos, voy a pasar solamente mencionando. Creo que los textos bíblicos que nosotros tenemos los conocemos bastante bien. Su servidor tiene 35 años en la fe. Me convertí en la iglesia del Lince. Hace 23 años estoy en el ministerio y he visto cómo se ha venido desarrollando el trabajo de células en algún tiempo. Hace casi 20 años más o menos, el grupo celular, el trabajo en grupos pequeños era interesante porque lo máximo que nosotros llegamos a tener era 126 grupos pequeños, 126 casas, y era algo extraordinario para ese tiempo. Pero como también he escuchado, algunos de nosotros hemos sido formados bajo la dirección del pastor Wilson Chávez. Vengo trabajando con él 23 años. Entonces, con la inquietud que Dios puso en su corazón, con el deseo de ver, atender a la iglesia, no solamente crecer, sino atender a la iglesia, él nos comenzó a compartir sobre los grupos pequeños, partiendo de un texto muy particular que posteriormente lo vamos a ver. Quiero desarrollar este tema bajo 7 preguntas, o sea, respondiendo 7 preguntas muy rápidamente. Algunos me preguntaron si iba a poner diapositivas. Le dije que no, para que no se distraigan. Entonces, espero que pueda dejarme entender para que algunos tomen notas, ¿no? ¿Qué es un grupo pequeño? Repito, hay muchas cosas que lo sabemos, de manera que no voy a ahondar en detalles o asuntos académicos, solamente aspectos prácticos. Sabemos que un grupo pequeño, una célula para nosotros, es un grupo que se reúne periódicamente para poder ministrarse unos a otros, entre una serie de experiencias, inquietudes, necesidades que siempre se dan. Un grupo pequeño es una casa abierta para poder compartir la vida entre los hermanos, la fe, la amistad. De manera que eso es lo que podemos entender nosotros por un grupo pequeño. Vuelvo a repetir, para nosotros una célula. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para el trabajo en grupos pequeños? Acabamos de escuchar que hay quienes no concuerdan, hay quienes no están muy convencidos que esto se deba dar, pero evidentemente nosotros tenemos en la Escritura una serie de textos que nos dan la referencia de la vida de la iglesia en las casas, grupos pequeños. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 46, se refiere de las reuniones que habían paralelas al templo, paralelas a la reunión masiva, donde se compartía la palabra, se establecía la unión entre los creyentes y se reunían siempre en el nombre de Jesús. Es decir, un grupo pequeño no es un grupo para hacer vida social, no es de repente algo como un club. No, el grupo pequeño se reúne en el nombre de Jesús para poder compartir la fe y las experiencias que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 5, verso 42, también nos hace mención de las casas y las reuniones que se daban en las casas. Y voy a mencionar algunos textos solamente como referencia para entender la base bíblica. Podríamos ver muchos más. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versos 5, 11 y 10, también nos habla de los grupos pequeños en la vida de la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, verso 19, también nos menciona lo mismo. Colosenses capítulo 4, verso 15, Filemón 2, etcétera, etcétera. Solo como referencia para entender que hay base bíblica, que la palabra de Dios nos da a nosotros un fundamento para poder tener nuestras reuniones en grupos pequeños. Ahora, ¿qué se hace en un grupo pequeño? Hechos capítulo 2, verso 46-47,
que también ha sido mencionado hace un momento o temprano. Nosotros encontramos Hechos capítulo 2, versos 46-47, la vida de la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, en ese texto nos hace una referencia sumamente clara de la reunión del grupo pequeño, donde había comunión, compañerismo, donde se compartía la palabra, se edificaban unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que se hace en un grupo pequeño en términos más generales? Se ora. Hay tiempo que, como hemos tenido nosotros la oportunidad de juntarnos de a 2, de a 3 y poder orar por cosas específicas. Se pastorea, hay un cuidado personal de las personas que asisten allí, y eso sabemos nosotros cuán necesario es, porque un grupo que pasa de 100 personas y quizás un poco menos, ya es difícil pastorear. Quienes tienen iglesias de más de 50, 60, 80 personas saben lo que es difícil ministrarles personalmente. Iglesias más grandes tienen una dificultad mayor. Por lo tanto, en los grupos pequeños hay la posibilidad de un pastoreo más cercano a través de los líderes, a través de quienes están ministrando ahí. Hay compañerismo, cosa que también nosotros en nuestra iglesia del INSE notamos que es difícil darse, porque a la usanza de los tiempos antiguos, cuando algunos de nosotros, estoy mirando algunos que éramos de la iglesia del INSE, y salíamos después del culto y nos reuníamos en el atrio y podíamos compartir y teníamos tiempo. Ahora las cosas han cambiado tanto, y quizás hace 20 años atrás para aquí las cosas han cambiado tanto. La gente sale del templo casi volando. Y si algunos de ustedes experimentan el hecho que algunos incluso salen, ni bien termina el mensaje, dan la ofrenda y se van volando. Entonces esas personas no tienen la posibilidad de tener comunión, de tener compañerismo. Y aún los que se quedan hasta el final, no hay la posibilidad de, en un grupo grande, estar para un tiempo para poder compartir. Entonces de allí surge el clamor de la gente cuando dice: no tengo amigos, me siento solo. Y en nuestras iglesias, no sé si en las de ustedes han experimentado eso, pero en nuestra iglesia experimentamos mucho eso. Pero también nosotros hemos experimentado el desarrollo del servicio en los grupos pequeños. Es decir, se van desarrollando talentos, dones, capacidades. Cosas que no se pueden dar a veces en una iglesia, porque mientras en la iglesia hay un grupo, por ejemplo, para la alabanza, una capacidad para 10, 20 hermanos, si nosotros tenemos 10, 20, 30, 40, 50 grupos pequeños, tenemos la posibilidad que los hermanos desarrollen sus talentos, sus dones, capacidades, allí, en la alabanza, así como en otras áreas que vamos a ver más adelante. También se comparte la palabra, hay enseñanza y se evangeliza. Es decir, en un grupo pequeño se ora, se pastorea, hay compañerismo, hay servicio, hay enseñanza, hay evangelización. ¿Cómo se organiza un grupo pequeño? Aquí quisiera mencionar por lo menos dos aspectos que son fundamentales. Uno, en cuanto a la forma, y otro en cuanto a la responsabilidad, en cuestión de la organización. Primero, en la forma,
hay grupos abiertos donde asisten todos los miembros, los invitados, los familiares, amistades a quienes uno pueda llevar, donde se comparte las cosas, como ya hemos mencionado, de manera muy particular. Ese grupo tiene un horario, un programa definido, pero también hay grupos cerrados en el mejor sentido de la palabra. Cerrados no de élite, cerrados no de grupos que marginan a otros, sino más bien son grupos de líderes. Algunos tenemos la bendición. Por ejemplo, yo tengo un grupo de líderes que me reúno con ellos hace 11 años. 11 años, todos los lunes, con quienes comparto, y son los líderes principales que están ministrando conmigo, con quienes compartimos la enseñanza, con quienes oramos, vemos sus necesidades y cosas por el estilo que permite ver el desarrollo del ministerio y el trabajo que hacemos, su servidor hace. Y digo su servidor hace porque en nuestra iglesia del INSE somos 17 zonas, 17 pastores. Son como mini iglesias dentro de la iglesia que están concertadas unas a otras, pero que tenemos una dinámica en cada zona que va desarrollándose de acuerdo a la forma como nosotros vamos trabajando de manera individual como pastor. Tenemos un programa general, luego vamos trabajando en los grupos y en las zonas. Hay zonas homogéneas, zonas heterogéneas, que eso es algo que surge de la iglesia y de ahí parte para los grupos pequeños. Entonces hay liderazgo, hay gente con quienes nosotros podemos reunirnos para poder discipular. Un grupo pequeño es una herramienta, creo yo, fundamental para el discipulado, porque donde hay 7, 8, 9 o 10 y si alguien no viene a la reunión que corresponde, entonces el líder sabe, los demás saben y uno puede llamarlo, buscarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda mucho a ser discipulado y sobre todo si son líderes que el Señor nos permita realmente tenerlos siempre presentes y saber que lo que ellos están haciendo es algo que también nosotros estamos enseñándoles, nosotros estamos transmitiéndoles. Por eso que en ese grupo cerrado, en ese grupo pequeño, se coordinan actividades, responsabilidades, tiempo de oración, como ya he mencionado, y la enseñanza. Ahora, la otra manera que se organiza es en cuanto a la responsabilidad. En un grupo pequeño, uno puede organizar algunas actividades y responsabilidades que se le asignen a las personas que estén presentes, que se reúnen, que van a ser parte de ese grupo. Tenemos el anfitrión, las personas que reciben a las visitas, a los integrantes del grupo. Algunos le llaman el comité de bienvenida, que muchas veces recae sobre el dueño de la casa, porque él es el que abre la puerta y está recibiendo a quienes están llegando a la reunión del grupo. Tenemos al líder del grupo, quien dirige, orienta, enseña, visita a los integrantes de ese grupo. Este líder tiene delegada de parte de la iglesia, de parte del pastor, la responsabilidad, pero también la autoridad. Muchas veces se ha mencionado que el líder del grupo pequeño es como un pastor del rebaño chiquito. No tiene la categoría de pastor, no es nombrado, no es académicamente puesto como pastor, pero sí funcionalmente, es decir, en lo que hace, porque el líder del grupo es aquel que está dirigiendo, orientando, enseñando, preocupándose por la gente, visitándoles, etcétera, etcétera. También yo estoy obviando textos bíblicos que tengo en la ponencia por razones de tiempo, pero no creo que termine a la 1.
El asistente, entonces voy a ir un poquitito más rápido, darle lo fundamental ahí. Tenemos el anfitrión, el líder del grupo, el asistente del líder, que es responsable, ¿así? Excelente, gracias. Entonces voy más despacio. Tenemos al asistente del líder, que es responsable juntamente con el líder, que debe asumir la responsabilidad en momentos que el líder, por alguna circunstancia, por alguna razón, no pueda estar. O a su vez colaborar, compartir con el líder las cosas que se están haciendo para que se puedan estas hacer mejor. En cuanto a responsabilidad, se organiza también el grupo pequeño. Hemos dicho el anfitrión, el líder del grupo, el asistente del líder. Hay el encargado de la alabanza, quien dirige el tiempo de la alabanza. En muchos casos, en los grupos pequeños, si son jóvenes, tienen una dinámica en la alabanza. Si son mayores, como algunos de nosotros, Jorgito, ¿no?, que gustamos de los salmos, entonces se canta lo que a veces no se canta en la iglesia. Porque en la iglesia hay una alabanza muy particular, pero en los grupos pequeños a veces se puede compartir esa alabanza de antaño, ¿no? Dependiendo de los grupos. Dependiendo cómo. Y hay un líder, alguien que dirige la alabanza. Pero también tenemos alguien que se encarga de la tesorería, no es Judas. Es la persona que recibe las ofrendas, porque en los grupos pequeños también se da la oportunidad para que la gente exprese su generosidad. Se levantan ofrendas. Y esas ofrendas van hacia la tesorería central de la iglesia. En nuestra iglesia es así. Las ofrendas que se levantan en los grupos pequeños no se distribuyen en el mismo grupo para las necesidades del grupo, etcétera, etcétera. No, eso se gira hacia la tesorería central y también se orienta para que los hermanos que están encargados de esa área, ese aspecto, al recibir las ofrendas, puedan contarlo. No solamente ellos, sino dos. Siempre cuando hay dinero, se dice que es necesario que no sea uno solo el que cuenta, para evitar la tentación y para evitar la mala interpretación. Así que dos que cuenten. Y esa es la manera que se puede organizar el grupo pequeño, en cuanto a la forma y en cuanto a responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la dinámica en un grupo pequeño? El desarrollo del programa. Nosotros hemos ido trabajando, tratando de ajustar las cosas de tal manera que ayude realmente a que los grupos pequeños sean no una actividad más dentro de la vida de la iglesia, que no sea algo que esté como un adicional para que a la gente le dé una preocupación más y una cosa por el estilo, sino más bien que permita en su dinámica, en el desarrollo del programa, algo que los hermanos puedan experimentar. O sea, el grupo pequeño no es fundamentalmente para estudiar. Algunos toman el grupo pequeño como un lugar para poder desarrollar un estudio bíblico más. Nosotros tuvimos eso por mucho tiempo. Nuestra iglesia tiene grupos pequeños desde que yo tenga memoria, hace más de 25 años. Desde más de 25 años. Y se buscó la manera de cómo desarrollar la dinámica en los grupos y incluso en un tiempo había un material exclusivo, un material especial que se hacía para el desarrollo de los grupos pequeños. Pero ahora voy a mencionar sobre eso. La dinámica del grupo pequeño tiene que ver con, primero, el inicio y el final de la reunión, que debe hacerse con puntualidad. Buscamos, por lo menos digo buscamos porque no todos los líderes hacen lo que se debe hacer. Hay líderes que no llegan a la hora.
Y no solamente hay líderes que no llegan a la hora, sino que hay líderes que no terminan a la hora. Y algunos piensan que demorar las reuniones es de mucha bendición. Por ejemplo, alguien me dijo, nosotros estamos terminando a las 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. Y el hombre, el cabeza de familia, el esposo de la hermana que va a la casa, no era creyente. Entonces, imagínense, la reunión empieza a las 7:30, él llega a la casa a las 8, no ha cenado, está esperando que se vayan a las 9:30, llegan a las 10 y ese hombre está que quiere votar a la gente de la casa, porque tiene hambre. Por eso yo voy a terminar a la 1 para que no me voten de aquí, por el hambre, ¿no? Entonces es importantísimo empezar a la hora, terminar a la hora. Hay hermanos de diferentes lugares de Latinoamérica, pero la hora peruana aquí es cosa seria, ¿no? Realmente cosa seria. Entonces, algunos estamos luchando contra eso para poder ser puntuales. La puntualidad es una de las cosas que va a ayudar muchísimo a que la gente pueda animarse para participar en los grupos pequeños. El otro aspecto es la oración. Fundamental, la oración es la base, la oración es el fundamento en todo el trabajo de los grupos pequeños. La oración nunca va a estar relegada a última instancia o va a ser la cenicienta, diríamos, de lo que es un grupo pequeño, como es en la iglesia. La oración es fundamental. El tiempo de alabanza, pensando en el desarrollo del programa, en lo establecido. Y luego pensamos en lo que mencioné hace un momento, el tema. En Lince, viendo la situación en la que se desarrollaban los grupos pequeños, pensábamos qué es lo que íbamos a hacer. Estoy hablando un poco más de 20 años, en los cuales había una temática diferente. El culto de oración tiene un tema, el culto de adoración tiene un tema, los hermanos tienen el devocional, van a la academia bíblica. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Dándoles más material, más temas bíblicos, más estudios bíblicos. Entonces nosotros pensamos que una de las razones por las cuales mucha gente no va a un grupo pequeño es porque va a encontrar más estudio bíblico, pero a su vez no van a tener la posibilidad de vivir el estudio bíblico. Y ese es uno de los grandes problemas, creo yo, en las iglesias y en los grupos pequeños, que uno recibe información, recibe palabra, pero no tiene tiempo para vivir la palabra. Y la Escritura bien claramente dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Entonces la propuesta fue que en los grupos pequeños, y es la propuesta y es lo que se debe hacer, por lo menos en Lince, que algunos líderes hacen las cosas diferentes, es así. Entonces lo ideal es que los mismos líderes a veces tienen la visión de Dios y comienzan a compartir algo completamente distinto. Pero la propuesta es que en los grupos se toque el tema del sermón del domingo, que no se dé otro sermón, que se comparta lo que uno recibió de Dios en el mensaje principal de la iglesia. ¿Cómo te habló Dios a ti? Y de domingo, dependiendo del día en que se reúnen, la mayoría de nuestras células se reúnen los jueves, de manera que de domingo a jueves hay un tiempo en el que se va procesando y se va experimentando, de manera que cuando llegan los hermanos al grupo comparten cómo ha sido para ellos el vivir la palabra de Dios del domingo, lo que recibió, lo que Dios les habló. Algunos tienen facilidad para poder aplicar la palabra de Dios, pero otros no, de manera que el grupo pequeño es un instrumento para inspirar. De repente aquellos que no tienen la facilidad, escuchan la palabra,
y después no saben cómo experimentarla, y la experiencia de otros, de cómo están haciendo para vivir lo que Dios habló, va a animar para que de esa forma los demás también puedan vivir la palabra de Dios. En algún momento ha habido la pregunta, entonces, pero ¿y la gente nueva que llega al grupo pequeño y que no estuvo el domingo en la clase, en el culto, cómo hacen? La gente nueva que llega al grupo pequeño escucha cómo la gente que está en el grupo y comparte lo que Dios les habló, están viviendo la palabra. Es decir, puede ser eso mucho más inspiracional, haciendo ver a la gente que la Biblia, la palabra de Dios, se puede vivir y hay que vivirla, y no solamente tenerla en la mente o como una enseñanza más. En ese sentido, es que el tema que se desarrolla en el grupo pequeño debe darse desde esa perspectiva de búsqueda, de ver cómo el Señor está hablando, cómo el Señor está ministrando, cómo el Señor está haciendo que esa palabra se ponga en la vida, en la práctica, en el diario vivir de la gente. Entonces, ya no es un tema más, ya no es una enseñanza más, ya no es un material más, sino más bien la búsqueda de la retroalimentación que se hace a través de lo que ya ellos han recibido el domingo. En la dinámica, el desarrollo del programa, también hay compañerismo, compartir las cargas, los proyectos que tienen. Y para que se desarrolle esto, una de las cosas que hemos buscado, por lo menos en grupos que a veces uno se entera que hacen cosas que no corresponden. Por ejemplo, yo fui avisado de un grupo donde el líder ponía a los hermanos así como están ustedes. Él ponía su atril y él era como un predicador, ¿no? Entonces era un culto más y hacía todo lo que hacían en la iglesia en el grupo pequeño. Yo fui temprano a esa casa, o sea, muy temprano a visitar a la familia, y el ambiente ya estaba acomodado, ya faltaba que llegara el predicador. Entonces yo le pedí a la hermana que me permita variar y hacer un semicírculo, y la hermana me dice: no, pero es que el hermano que dirige, él siempre lo hace así. Le dije: hermanita, no se preocupe, que el hermano que dirige a partir de ahora va a hacerlo como yo lo voy a poner. Dijo, y moví todo el ambiente y puse un semicírculo, y en la medida que iban llegando los hermanos, a la hora exacta yo comencé la reunión. Cuando el líder llegó, encontró que estaba todo movido y lo hice que él se sentara como una visita más. Le hice señas: siéntate, y yo comencé a dirigir la célula, el grupo pequeño. Al final le dije: mira, esa es la dinámica, esa es la forma, no la cambies. Puede haber momentos en los cuales tú veas que la gente necesita, entonces invítale para poder hacerlo en otro horario, porque este es el momento de la búsqueda de compartir la palabra de Dios, lo que la gente no tiene tiempo para hacerlo en la iglesia, lo que la gente no tiene tiempo para hacerlo en su diario vivir, porque el trabajo y las actividades que uno tiene a veces no dan la posibilidad de poder tener ese tiempo para poder compartir y cómo se vive la palabra. Entonces, así se busca que la gente, y de paso que se ven las caras, ¿no? Porque en esta posición en la que estamos, vemos las nucas de los que están adelante nuestro, ¿no? La parte de atrás. Y en un grupo pequeño eso es mortal, es impersonal. De manera que tener un círculo, un semicírculo, ayuda muchísimo para que los hermanos, los participantes se vean, y en la medida que pasa el tiempo se van conociendo por sus nombres. Cuando el grupo va desarrollando mucho más tiempo, no solamente llegan a conocerse por nombres, sino también sus actividades, sus quehaceres, sus cargas. Entonces el grupo pequeño realmente ayuda muchísimo en la vida de la iglesia
para que los hermanos experimenten, vivan lo que no se puede dar en la iglesia muchas veces. Entonces, en el desarrollo del programa tenemos ese aspecto, también las ofrendas que se debe entender es un aspecto voluntario, no debe ser exigido. Entonces, comparto cosas que han sucedido. Un hermano pasaba, en la reunión pasaba las ofrendas, decía, ahora vamos a ofrendar, porque así ha dicho el pastor Gamarra. Y cualquier cosa que él hacía, decía, ahora vamos a hacer esto porque así ha dicho el pastor Gamarra. Entonces, yo era el que, y de alguna manera yo no sé si hermanos que estaban en esa célula terminaban odiándome a mí, porque todo lo que él, y a veces era muy cortante en las cosas que tenía que hacer, y siempre él decía que yo le había dicho que así se tiene que hacer. Entonces yo también tuve que visitar esa célula para poder desenterrarme, porque este hermano me enterraba cada vez que hablaba, pues realmente, ¿no? Entonces, y son nuestros líderes, lindos, pero vuelvo a repetir, ahí uno tiene que tener mucho cuidado con quienes están dirigiendo. Luego de eso, en la dinámica, al levantar las ofrendas se hace un informe, un reporte que va a la iglesia. Se pone la asistencia de los miembros que están reuniéndose, se pone la asistencia de alguna visita, si hay alguna decisión, y la ofrenda. Para el día de reunión pastoral, que nosotros tenemos los días martes, nuestro pastor titular recibe el reporte de toda la semana de la asistencia a las células. O sea, ¿cuánta asistencia ha habido? Y en ese sentido ayuda muchísimo a tener claridad también de cómo va el avance en los grupos pequeños. Actualmente nosotros tenemos cerca de 1.100, un poquito más de 1.100 células. Orando siempre que dentro del criterio que se entiende, hay iglesias con células y hay iglesias celulares. Entonces se dice que una iglesia con células es la que no tiene el 100%, en su porcentaje, no tiene el 100% de la membresía o cierta cantidad de células. En algunos estudios refieren que para ser una iglesia celular netamente se tiene que tener más de 1.000 células. Esos son estudios que hacen referencia, pero iglesias que no tienen ni 1.000 miembros, creo que se trabaja en porcentajes para ver si es una iglesia celular o una iglesia que tiene células solamente. Queremos que el Señor nos conceda realmente el tener siempre esta dinámica en la vida de la iglesia para no ser una iglesia con células, sino una iglesia celular. Dentro del desarrollo del programa también se pueden hacer actividades especiales, porque no es un asunto cerrado, se cumple ese programa y ese esquema es inamovible, es lo que se recomienda, pero hay circunstancias en las que después de la reunión o antes de la reunión se hacen algunas actividades especiales o se programan para otro día, por ejemplo, películas, alguna cena con el grupo, porque ya un grupo pequeño comienzan a experimentar cosas que, vuelvo a repetir, no pueden darse en la iglesia, salvo que se hagan paseos masivos donde vayan todos, y tampoco allí se puede experimentar el compañerismo. Entonces los grupos pequeños pueden hacer ese tipo de actividades, hacer películas, invitar a la gente, cenas. Cuando hay campaña en la iglesia central, entonces nosotros tenemos la oportunidad para poder volantear con los volantes de las invitaciones para la campaña. Imagínense, tenemos 1.000 células, se entiende que hay 1.000 lugares donde las invitaciones van a ser compartidas, van a ser entregadas. Y sabemos nosotros que en los barrios se va notando la presencia de la célula. Depende de la creatividad del líder, depende de la dinámica que tenga el líder para introducirle también a la célula o al grupo pequeño ese carácter. Hay líderes que no son muy dinámicos, hay líderes que son muy
formales, hay líderes que, ya ustedes conocen todo eso, ¿verdad? Y podríamos seguir hablando de líder, porque alguien me dijo, el líder que nosotros tenemos, cuando está compartiendo, de repente la mitad del grupo está durmiendo. Sí, qué lindo, precioso el hermano, pero rubia con su voz y no deja una dinámica en el desarrollo. ¿Cuál es la estrategia del trabajo en grupos pequeños? Éxodo capítulo 18, ustedes conocen bien. Vemos nosotros desde el versículo 13 en adelante. No, por razones del tiempo, repito, no voy a leer todo el texto, téngalo ahí, pero voy a describir algunas cosas que sí son importantes en cuanto a la estrategia. Sabemos nosotros que ahí está la historia. Moisés y está Jetro, independientemente de lo que algunos piensen de Jetro, porque hay quienes piensan que Jetro no era creyente, etcétera, etcétera, pero viendo bien el texto, uno puede ver que era un devoto. Y lo que él hacía, no lo hacía un incrédulo. Entonces, Dios lo utilizó a Jetro para poder orientar a Moisés y darle a él las pautas, unas pautas sumamente importantes en su ministerio, en su trabajo. Dice el texto que Moisés estaba de la mañana hasta la tarde guiando y enseñando y gobernando y aconsejando a un pueblo, una multitud que puede asemejarse a tu iglesia, a nuestra iglesia. Entonces, el tiempo que él pasaba trabajando, desde la mañana hasta la noche, indudablemente, era muy dedicado, muy esforzado, y la primera cosa de la importancia que hay ahí es el trabajo. El trabajo que Moisés hacía era un trabajo por amor, y un trabajo en amor. Eso nadie lo puede negar, y aparece en el verso 13, 15 y 16 de Éxodo 18. El trabajo en las células, el trabajo en los grupos pequeños es un trabajo en amor. Es un trabajo por amor. Hay quienes van a los grupos pequeños a distancias increíbles y a lugares increíbles aquí en Lima. Lima, nuestra iglesia es una iglesia metropolitana y tiene células por lugares, por Cerro Mellizo, que está por el cono norte, es decir, llegar a ese lugar a mí me costó cerca de 2 horas y media. Y pasar y el líder que viene a la iglesia se va hasta ese lugar y llega a su hora y sale a las 9 y pico de la noche, lugar peligroso y cosas. O sea, una persona que haga ese trabajo, lo único que está expresando, reflejando es el amor que tiene por hacer las cosas del Señor. Entonces, el trabajo nuestro es igual, por amor. Pero también nosotros notamos en los versos 13 y 19 la importancia de la estrategia, porque Jetro le dice a Moisés, no puedes hacerlo solo, y este trabajo te va a consumir, y este trabajo te va a llevar a situaciones terribles, lo que ahora nosotros llamaríamos a estrés. Este trabajo te va a estresar. Entonces, luego viene la importancia de compartir la tarea, de delegar, de darle a estos hermanos. Allí menciona los grupos de 10, 50, 100, de 1000, de acuerdo a la capacidad que tiene el hermano, de acuerdo a las condiciones propias que el hermano pueda tener para poder dirigir grupos. Eso aparece versos 21 al 23. Entonces nosotros sabemos que la delegación de las tareas es fundamental en ese caso. Y enseñar también a los líderes que ellos aprendan a delegar. Porque hay líderes que están en el grupo pequeño y que ellos hacen todo. Llegan temprano, abren la puerta y hacen todo. Y la gente que llega viene y no tiene opción, no tiene posibilidades de poder ser parte del quehacer en el grupo. Entonces uno le va enseñando también eso a ellos. Ahora, en el verso 19 al 21 aparece la importancia de la responsabilidad del líder. Aunque aquí nosotros encontramos generalmente en la interpretación que se tiene del texto la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del profeta, la responsabilidad, es decir, de aquel que está encargado del pueblo.
Y menciona 3 cosas fundamentales que deben ser transferidas, porque hay principios en la Biblia que son transferibles. Hay principios que nosotros muchas veces utilizamos para evangelizar a la gente, que son totalmente transferibles. Y aquí nosotros podemos también notar eso, porque una de las responsabilidades principales del líder es en el verso 19, te menciona las 3 cosas. Éxodo 3, 18, verso 19. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Y luego viene y dice, está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, hay 3 cosas que son, a mi juicio, fundamentales en la responsabilidad del líder de la iglesia, del líder de la casa, del líder de la célula, del grupo pequeño. Estoy pensando en la transferencia de este principio. Primero es la oración. Y es la base, es el fundamento. Cosa que muchas veces nosotros podemos descuidar por otros asuntos. Algunos llaman asuntos domésticos en la vida de la iglesia que nos atrapan y nos quitan la responsabilidad de tener ese tiempo de orar por el pueblo, interceder por el pueblo, llevar las cosas de la gente a Dios. Y aquí también se dan algunas estadísticas para referir quiénes son los que oran y quiénes son los de oración, hablando de iglesias y hablando de los creyentes. Entonces, una de las estadísticas es que cuando un creyente o el promedio de una iglesia tiene 20 minutos de oración al día, es una persona que ora, o es una iglesia que ora, el promedio. Y se refiere que el promedio de 60 minutos, 1 hora, es la que hace que la persona o la iglesia sea considerada como una iglesia de oración. Una persona que ora y una persona de oración. Una iglesia que ora y una iglesia de oración. Ahora, ¿cómo sacan todos esos asuntos? La base, el argumento, algunos refieren que se da en el Getsemaní. Cuando el Señor encuentra a los discípulos que están durmiendo, ¿y qué les dice? No habéis podido velar. Ahora, se ha transferido esa 1 hora, se ha traducido 1 hora con los 60 minutos. Entonces, que de alguna manera podría ayudar en la consideración de esa disciplina en la vida del siervo, del pastor, del encargado del grupo pequeño. Y en el verso 20 dice, enseña tú, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, enséñales la palabra. Enséñales la palabra. La palabra no debe estar ausente jamás. Pero en este caso, como hemos referido, la palabra debe ser vivencial. Como algunos a veces han referido, oye, ¿dónde está tu Biblia? Y aquí dice, está acá, está acá. Claro que estuve en una iglesia predicando en una campaña y el pastor de la iglesia me hizo una referencia interesante porque habían un grupo de hermanos, como algunos de ustedes ahora, por ejemplo, y que se estaba compartiendo, y cuando había textos bíblicos, no tenía la Biblia en la mano, pero tenía su iPad. Entonces él dice que un día bajó y le dijo a un joven que está, oye, le dice, ¿cómo es posible que tú no traes la palabra de Dios? Y el muchacho le responde, pastor, ¿en qué versión quiere? Acá tengo 10 versiones. Tenía más Biblias en la cosita esta que nosotros, ¿no? La palabra de Dios es fundamental, pero como hemos referido, la enseñanza tiene que estar dirigida a la vivencia. Si no hay experiencia, si no hay vida, entonces la palabra será una conferencia, una charla, y no habrá lo que realmente es el espíritu de la palabra para que la gente pueda vivir. Y otra de las cosas que nosotros encontramos en la estrategia, la responsabilidad del líder es escoger
y preparar líderes. Verso 21, además escoge tú entre el pueblo gente, etcétera, etcétera. Ahora, hay que seleccionar a los líderes que tengan los dones, que tengan la disposición. Hay quienes no tienen la capacidad completa para hacerlo, pero tienen la disposición. Y con el perdón de quienes puedan tomar esto de manera distinta, muchas veces yo he preferido escoger un líder que no tenga tanta capacidad, pero que sí tenga disposición. Porque hay líderes que tienen tanta capacidad y no tienen disposición. Entonces, a mi juicio, ellos no hacen las cosas dignamente para Dios. Tendrán muchas capacidades, pero a veces la disposición que tiene, y esa gente dispuesta aprende. Se le enseña, se le orienta, aprende. En el camino van aprendiendo. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios del trabajo en grupo? Y con esto termino. Los beneficios, en primer lugar, son comunitarios. Éxodo capítulo 18 que hemos leído, verso 22 dice, ellos juzgarán, delegando las responsabilidades, teniendo los grupos pequeños, le dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Ahí viene uno de los beneficios tremendos. Dice, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán sobre ellos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también este pueblo irá en paz. Es decir, beneficio de compartir, de tener los grupos pequeños es innegable, porque uno puede ver que hay hermanos que Dios ha levantado, que comparten la responsabilidad, que pueden ministrar, hacen lo que uno no puede hacer, no está a nuestro alcance. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero es imposible porque no podemos estar en distintos lugares a la vez, no podemos multiplicarnos para hacer las tareas que sí Dios puede hacerlo a través de los líderes que se le encargue una responsabilidad. Entonces, ese beneficio comunitario dice que habrá paz para con el pueblo. Entonces, la familia es bendecida, la casa es bendecida, y cuando digo la casa es bendecida, podríamos pensar, por ejemplo, en muchas de las cosas que ha sucedido con nuestro grupo, ¿no? Hermanos que han dado su casa, y particularmente alguien me dijo, pastor, a mí me da vergüenza porque mi casa es muy humilde. Y bueno, yo no sabía qué tan humilde era, pero dije, vamos a ver. Y realmente cuando llegué a la casa, el techo era de maderas y telas y cartones, y en la sala que estaba en proceso de construcción, que a largo plazo no habían sillas. Entonces, mirando el lugar y pensando con el Señor Jesús, tampoco encontró muebles y cosas, supongo. Entonces, hermano, pero mira, ahí hay unos ladrillos. Si unos ladrillos acá, ¿tiene maderas? Si allá sacamos una madera de arriba para una banca. En la primera reunión con 8 personas. Y se acabó el asunto. Y realmente de esa célula comenzó a multiplicarse. Porque en la sencillez de la vida, ¿sí? Pero luego la preocupación del hermano de ya sus sillitas, ahorrar para sus sillas, y ya para pintar, y ya para arreglar. Y en muchos hogares yo he visto el desarrollo físico del grupo pequeño, porque la gente se preocupa para poder dar comodidad a los demás. Claro, algunos por vergüenza, lo que fuere, pero igualito se beneficia, la casa se va arreglando, se va acomodando. El líder que asiste, que dirige, entonces también es bendecido. Los creyentes, las personas que asisten ahí son bendecidas. Los vecinos de la casa son bendecidos. Ahora, en cada uno de estos aspectos podemos de alguna manera explicar las razones y cómo. Pero, por ejemplo, solamente pensando en los vecinos, dice la Escritura que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Pero también dice que nosotros somos luz, y donde se reúne una luz más otra luz, ya no es una velita, es una tremenda luz. Y de eso la gente del barrio se da cuenta.
Entonces el vecindario es impactado cuando hay buen testimonio, cuando Dios está bendiciendo el grupo pequeño, y hay beneficios personales, la oportunidad para el desarrollo de los dones, el servicio, pero también el grupo pequeño inspira. ¿Por qué? Porque a uno lo bendice, o sea, ver lo que Dios está haciendo y ver lo que Dios está haciendo a través de uno, eso es de tremenda bendición, y uno busca más. Y Señor, si tú estás haciendo cosas buenas y serias, quiero que hagas más cosas. Entonces viene la inspiración de cómo hacer esto y buscar a Dios para que Dios siga manifestándose. Por otro lado, desafía, da la oportunidad para desarrollar dones, inspira, desafía, porque nos lleva a hacer cosas que antes no hemos hecho. Lince fue eso. Cuando se abrieron las células y las zonas en la iglesia, cuando empezó el programa que nosotros llamamos programa celular, GETRO, programa celular, entonces la iglesia se comenzó a dinamizar de tal manera que salían los líderes de la iglesia. Por ejemplo, la Academia Bíblica. De alguna manera la Academia Bíblica, dentro de la iglesia, habían 120 maestros, pero cuando se organizó por zonas, empezaron a surgir los dones, los talentos en muchísimos maestros, y esos fueron desafiados a salir y dirigir células porque se dieron cuenta que Dios les había dado dones, les había dado capacidades. Entonces se mueve de la comodidad que a veces se tiene en el templo, en la iglesia, hacia hacer cosas que requieren pasos de fe. Al ir a un sitio, al ir a una casa, abrir una casa. Entonces da oportunidad para el desarrollo, inspira, desafía, orienta, nos centra a nosotros en la importancia del crecimiento, pero por un lado el crecimiento personal, porque no es solo como hemos escuchado, no es asunto solo de números. Está bien los números y es importante buscar los números, el crecimiento numérico es importantísimo. Pero eso no es saludable si es que no hay crecimiento fundamental en la vida de las personas, si no hay el crecimiento personal en la búsqueda de la relación con Dios. Y finalmente, otro de los beneficios es que involucra a la gente en el servicio, ya que muchos pueden dirigir un grupo si se les prepara, si se les capacita. Mis queridos hermanos, 1:30 en punto, que Dios los bendiga, no hay tiempo para preguntas.